Jesucristo? Creo, hermanos, que esta es la pregunta más importante que los hombres podemos hacernos de este lado de la eternidad. Tan importante es esta pregunta, tan relevante es, que el mismo Señor Jesucristo, en una ocasión reunido con los apóstoles, con sus discípulos, le pregunta específicamente quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Y los discípulos, a los que hemos leído este pasaje, conocemos las diferentes respuestas que los discípulos dieron. Sin embargo, hermano, es importante resaltar que la razón por la cual esta pregunta, ¿quién es Jesús?, es tan importante, es porque en primer lugar, la respuesta que nosotros le demos a esa pregunta va a definir, va a determinar no solamente dónde vamos a pasar la eternidad, sino que también va a definir, va a determinar cuál es el tipo de relación que nosotros vamos a tener con Cristo de este lado de la eternidad. La segunda razón por la cual la pregunta ¿quién es Jesús? Es tan importante, es porque, hermanos, a través de los años, los hombres nos hemos creado diferentes conceptos acerca de quién es Jesús. Los hombres nos hemos creado diferentes percepciones acerca de quién es Cristo y diferentes criterios acerca de cuál es el tipo de relación que nosotros podemos tener con Él. Por ejemplo, el concepto que hoy muchos tienen de Cristo se resume muy bien, hermano, en el cuadro de la tan famosa Última Cena. Cuando muchos piensan hoy en Cristo, piensan en este individuo debilucho, este individuo, hermano, que bonachón, este individuo, hermano, que aparentemente, como diríamos en buen español, no mata ni siquiera una mosca. Y aunque ciertamente Cristo es extraordinariamente bueno y bondadoso, Cristo es más que eso. Amén. Y lo cierto es que pinturas como estas, cuadros como estos, no hacen justicia a la persona de Cristo, porque Cristo es el todopoderoso. De débil no tiene nada. Sin embargo, esta es la visión, este es el entendimiento que muchas personas tienen de Jesús. Otros, hermanos, cuando piensan en Jesús o cuando definen quién es Jesús, es evidente que para ellos Jesús no es más que una figura histórica. Es un personaje que existió, no podemos negar, sea que creamos en Dios o no podemos negar que hace más de 2000 años en Judea, en Jerusalén, caminó un hombre conocido como Jesús. Y hay evidencia de que murió y hay evidencia también de que resucitó. Pero sin embargo, muchos ven a este Jesús como sencillamente un personaje histórico que no tiene ninguna relevancia para nosotros hoy. Era un buen maestro, una persona quizá con una moral intachable, una persona que nos dio un ejemplo que sería bueno imitar. Pero aunque Jesús indiscutiblemente es un personaje histórico, el más importante de la historia, porque cambió la historia, Jesucristo es más que un personaje histórico. Otros, sin embargo, cuando piensan en Jesús o cuando definen quién es Jesús, o al ver el tipo de relación que tienen con Jesús, se hace evidente que para este grupo de personas el concepto que ellos tienen de Jesús no es más que una versión religiosa del genio de la lámpara. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia del genio de la lámpara, ¿verdad? Este genio esta lámpara que tú la frotas, sale el genio, y ahí está ese genio poderoso, capaz de hacer todo lo que tú pidas. Y muchos ven a Jesús como este genio de la lámpara que lo frotamos la lámpara con unas oraciones, con unas ofrendas, con algunas promesas vanas que les hacemos. Señor, si tú me haces esto, yo prometo hacer esto. Y cuando en la providencia de Dios, Dios hace lo que tú le pides,
realmente empezamos a vivir como si Dios no existiera. Y muchas veces a Jesús como este individuo que cuando tengo problemas puedo venir a Él y me va a resolver todo lo que yo necesito. Sin embargo, aunque ciertamente Jesús es todopoderoso y Él solamente tiene que dar la palabra para hacer que de las tinieblas brote la luz. Él solamente tiene que dar la palabra para sanar a los enfermos y restaurar lo que ha sido roto por el pecado. Lo cierto es que Jesús es mucho más que eso. Amén. Ciertamente otros, hermanos, cuando piensan en Jesús, pareciera que al definirlo se han quedado estancados en el tiempo. Y cuando hablan de Jesús, el Jesús de ellos es simplemente este Jesús que murió en una cruz y aparentemente permanece en la cruz. Para ellos el entendimiento de Cristo es este siervo sufriente que permanece siendo un siervo sufriente, y aunque ciertamente Cristo es el siervo sufriente y murió en una cruz, lo cierto es que Cristo es mucho más que eso. Es por eso, hermano, que en esta mañana el pasaje que nos ocupa es tan relevante. Porque debido a la importancia de la pregunta, ¿quién es Jesús? Es importante, es de suma importancia que todos nosotros que estamos aquí en esta mañana, independientemente de nuestro trasfondo cultural o religioso, independientemente del tiempo que llevemos, hermano, en la iglesia, es imperativo que cada uno de nosotros tengamos un claro concepto de quién es Jesús. Y este pasaje nos provee un cuadro vívido y exacto de quién es Jesucristo. Amados hermanos, algunos en esta mañana necesitan oír estas verdades por primera vez. La iglesia, aún si tú eres miembro de la iglesia, quiero animarte que al tú considerar este pasaje en esta mañana, vengas a este pasaje como si fuera la primera vez que tú te acercaras a él. No lo consideres pensando, oh, yo sé quién es Jesús. Deja que este pasaje abra tus ojos una vez más a la realidad de quién es Jesucristo. En esta mañana, basado en los versos, hermanos, 9 al 20, quiero predicarles un mensaje titulado El Cristo que adoramos. El Cristo que adoramos. Y es mi propósito mostrarte a la luz de este texto, hermano, lo que la Biblia revela acerca de Jesús, con el propósito, hermano, con la intención de que tu entendimiento de Cristo sea transformado y renovado por la palabra. Es mi oración, hermano, que Dios lave nuestros ojos con el colirio de su palabra para que hoy podamos ver con más claridad quién es Jesús y cuánto necesitamos de Él. Con esto en nuestras mentes, hermano, consideremos en esta mañana lo que el texto tiene que decir acerca de Cristo. Hermanos, el Cristo que nosotros adoramos sobrepasa y resalta sobre todos los llamados dioses de este mundo, porque Él es, hermano, el todo suficiente y siempre presente mediador de su pueblo. Él es el todo suficiente. Cristo que nosotros adoramos es el todo suficiente y siempre presente mediador de su pueblo. Y quiero que, hermano, que leas conmigo nuevamente los versos 9 y vamos a leer hasta el verso 13. Amén. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví
para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento, hermanos. Antes de profundizar en este mensaje y en este punto, yo quiero, hermanos, porque vamos a estar considerando varios textos en esta mañana. Si algo yo quiero que se te grabe en esta mañana, si una verdad yo creo que tú aprendas y te lleves a casa, hermano, al considerar estos puntos, es esta. Porque Cristo es el glorioso Señor y Él es eterno y siempre está presente con su pueblo. La iglesia debe adorarlo, proclamarle y servirle sin excusas. Esa es la verdad que quiero demostrarles a ustedes en esta mañana, basado a través de estos puntos. Hermanos, Cristo que la iglesia adora, es diferente, sobrepasa todos los llamados dioses de esta cultura, de este mundo, porque Él es el único que es todo suficiente y siempre presente mediador de su pueblo. Esta porción de la Escritura Juan comienza en el versículo 9, está dándonos el contexto histórico y religioso de la visión que él está teniendo. Los versículos, hermanos, 9 al 20 presentan la primera visión que Juan tiene en la isla de Patmos. Y Juan comienza dándonos cuál es el contexto histórico de esta visión. Dice que él se encontraba en la isla llamada Patmos. Como vimos la semana pasada en el mapa, la isla Patmos, hermano, era una isla que estaba como, era una isla aislada que la usaba el Imperio Romano para desterrar a prisioneros. Y la razón por la cual estaba él ahí era precisamente porque, como dice el texto, no porque era un delincuente, no porque era un asesino, sino por causa de la palabra del Señor y del testimonio de Jesús. Porque él había sido era un testigo fiel de Cristo. Su fidelidad a Cristo lo llevó a ser desterrado en la isla de Patmos. Pero también nos da el contexto, por decirlo de una manera religiosa. Dice el texto, hermano, que él, dice, hermano, en el verso 10, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Hermanos, este versículo nos narra, nos muestra qué estaba haciendo Juan en Patmos cuando él recibe la visión de Apocalipsis. Y la declaración es extraordinaria. Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y esta declaración cobra fuerza y significado para nosotros cuando consideramos que a este punto Juan tiene probablemente más de 80 años. Estaba preso, desterrado por causa de Jesús. Hermano, humanamente hablando, Juan tenía el terreno, tenía todas las condiciones creadas para decir: he dedicado mi vida a servir a Cristo, he dedicado mi vida a adorar a Cristo, y este es mi pago. Desterrado, aislado de la compañía de los santos, aislado de todas sus comodidades, quizás. Él tenía todas las excusas posibles para olvidarse de Cristo, porque cualquiera de nosotros hubiera pensado: Cristo se olvidó de mí. Sin embargo, aún desterrado, con más de 80 años, este hombre sabía que de 7 días de la semana Dios había separado uno para él. Y él, aún en el destierro, él observaba el día del Señor. Amados hermanos, porque Juan sabía que Cristo es el glorioso Señor. Amén. Él lo adoraba, lo proclamaba y lo servía sin excusas, porque él sabía quién era Cristo. Y es interesante, hermano, que
Juan, estando en esta condición, hermano, estando en esta crisis en la que él se encontraba, estaba desterrado, Dios, hermano, en medio de esa circunstancia, Dios le da esta visión, Jesús le da esta visión, y es interesante que lo primero que él ve, cuando él oye su voz, la voz del que le hablaba, dice la Biblia que él se vuelve para ver la voz que hablaba con él, como dice en el verso 12, y dice, hermano, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Vamos a hacer una pausa ahí. Fíjate que cuando él se mira, lo primero que él ve, ¿qué cosa es? 7 candelabros. Sabemos por el final del capítulo que los 7 candelabros representan la Iglesia Universal de Cristo. Lo que él está viendo es, hermano, lo primero que ves es los candelabros que representan la Iglesia, y ve a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de los candelabros. Y quiero resaltar, quiero que notes por qué esto es significativo. Hermanos, lo que Juan está viendo, lo que Cristo le está mostrando es que Él está y siempre estará en medio de la iglesia, aun cuando la iglesia esté en patio. Sin embargo, es interesante la descripción que él da. Él dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y esta expresión, Hijo del Hombre, hermano, es una expresión extraordinaria. La hemos visto en muchas ocasiones. Cuando consideramos a Jesús como el Hijo del Hombre, la Biblia habla de Jesús como el Hijo del Hombre, generalmente, hermanos, lo que trae a nuestra mente, o a donde hacemos énfasis, es que el título Hijo de Hombre, cuando la Biblia lo aplica a Cristo, lo hace para resaltar su humanidad. El título Hijo de Dios resalta su divinidad. El título Hijo de Hombre resalta su completa humanidad. Cristo es completamente Dios, completamente hombre. Ahora bien, el título Hijo del Hombre, cuando se le aplica a Cristo, transmite más que simplemente la humanidad de Cristo. Y lo sabemos porque este título, una de las primeras veces que aparece en la Escritura, hermano, y especialmente cuando Juan lo aplica aquí o describe a Cristo con este título, hermano, se deriva exactamente de Daniel capítulo 7. Para nosotros poder entender lo que él está queriendo transmitir con este título, yo quiero que tú leas conmigo Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Vamos a ir rapidito, hermano, a Daniel capítulo 7, para que puedas entender, hermano, la profundidad de lo que Juan está viendo aquí. Daniel capítulo 7. Amén. ¿Todos lo tienen, hermanos? Mira lo que dice este capítulo. Daniel capítulo 7, versos 13 al 14. Dice Daniel: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Fíjate cómo él dice, vi a uno como un hijo del hombre, o sea, semejante a un hijo de hombre. Y dice el texto, hermano, que se dirigió al anciano de días y fue presentado delante de él. Amados hermanos, el anciano de días en este texto evidentemente está haciendo referencia a ¿quién? A Dios el Padre. El Hijo aquel que es semejante al Hijo del Hombre está haciendo referencia a Dios el Hijo, Jesucristo preencarnado. Y fíjate lo que dice el texto. El verso 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno
que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. La razón por la cual, hermano, Daniel capítulo 7 es tan significativo para nosotros comprender Apocalipsis 1 es porque, amados hermanos, cuando leemos Apocalipsis 1 en el contexto a la luz de Daniel capítulo 7, hermano, nosotros entendemos que, hermano, Apocalipsis 1 está resaltando el hecho de que estando en Patmos, Juan ve a Jesús no como el siervo sufriente ya, sino como el Cristo glorioso y victorioso que tiene dominio, que ejerce autoridad sobre todas las naciones. Amén. Este Cristo glorioso, este Cristo, hermano, al cual lleno de gloria y esplendor, que irradia la gloria y la majestad del Padre. Este Cristo victorioso, soberano, amados hermanos, Juan lo ve en medio de la iglesia. Hermano, el Cristo que nosotros adoramos posee la misma gloria, el mismo poder, la misma autoridad y el mismo dominio que el Padre, porque Él posee la misma naturaleza divina del Padre. Amados hermanos, pero quiero que notes en el texto, vamos a revisar Apocalipsis. Quiero que veas, hermano, quiero leer Daniel 7 para que notes la relevancia del título Hijo del Hombre. Él no está diciendo, vi a Jesús en su humanidad. No, vi a Jesús, el Hijo de Dios glorioso, a quien se le ha dado dominio, autoridad y poder sobre todo reino y sobre toda creación. Pero quiero que mires un detalle importante. Vamos a revisar Apocalipsis capítulo 1. Dice, hermano, el verso 14, el verso 13, dice, verso 13, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hermanos, cuando nosotros leemos este texto, yo creo que tú notes que este Cristo, lo que Juan está viendo es lo siguiente: este Cristo glorioso, no, aun cuando Él es glorioso y resalta sobre toda la creación, Él no es un Cristo que está distanciado de su pueblo. Él está en medio de su pueblo. Este Cristo glorioso, que ejerce dominio sobre toda circunstancia, habita y habitará en medio de su pueblo como el todo suficiente y siempre mediador de su pueblo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque cuando Juan ve a Cristo, este Cristo en toda su gloria, oh mi amada iglesia, cuando yo leí este pasaje, yo meditaba y yo fui confrontado con la verdad de que muchos de nosotros hemos perdido de vista cuán glorioso es el Cristo que nosotros adoramos. Y nosotros necesitamos que esta palabra abra nuestros ojos a la realidad de cuán glorioso es Cristo, de cuán grande es su valor, de cuán extraordinaria es su gracia para con nosotros. Por eso este texto es tan importante, hermanos amados. Cuando Él ve a Cristo en medio de la iglesia, dice que lo ve vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, con un cinto de oro en el pecho. Y esta descripción es muy importante en el contexto, porque está haciendo referencia a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Esta era la vestimenta que usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. De manera que cuando Juan ve a Cristo en medio de los candelabros, lo ve como el suficiente y siempre presente mediador, sumo sacerdote del pueblo de Dios. Amén. Ahora bien, una vez más, cuando hoy nosotros pensamos en Cristo como el sumo sacerdote de la iglesia, el mediador de la iglesia, Josué, ve ahí de ayuda. Cuando nosotros pensamos en Cristo como el mediador de la iglesia, pensamos en Cristo, hermano, como el mediador en el sentido de que Él es el único que intercede por nosotros delante de Dios. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros pensamos en Cristo como este mediador, sumo sacerdote de los creyentes, pensamos en Cristo como el medio o la única persona a través de la cual podemos acercarnos a Dios.
Y eso es verdad. Sin embargo, para poder comprender con más claridad el alcance del oficio mediador de Cristo, tenemos que considerar nosotros, hermanos, lo que la Escritura enseña acerca del oficio de los sacerdotes. Quiero que veas conmigo por un momento Éxodo capítulo 27, Éxodo capítulo 27, versos 20 al 21. Amén. Éxodo capítulo 27, verso 20 al 21. ¿Todo lo tienen, hermano? Mira lo que dice este texto y quiero que mires el vínculo que hay entre este texto y Apocalipsis capítulo 21. Hermano, by the way, como dicen los americanos, cada vez que cuando las iglesias originales o los destinatarios originales de esta carta, cuando leyeron esta carta y leyeron el Apocalipsis, ellos sabían exactamente de qué estaba hablando Juan y qué quería comunicar Cristo en esta visión, porque esta visión Cristo la da no en un vacuum, sino que Cristo usa elementos que ya estaban revelados ¿en qué? En la Escritura, porque toda la Escritura apunta a Cristo. Amén. Eso es un paréntesis que quería hacer. Mire, hermano, mira lo que dice este texto. Y mandarás, aleluya, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda, ¿cómo? Continuamente. En la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor, aleluya, desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Aleluya. Hermanos, este texto es tan extraordinario, porque cuando Juan ve a Cristo en medio de la iglesia, vestido como los sacerdotes, está haciendo referencia precisamente a lo que usted ve en pantalla. Y hermanos, y lo cual cuando lo leemos a la luz de este versículo entendemos que lo que Cristo está comunicando es que Él es, hermano, el todo suficiente y siempre presente mediador de su pueblo, no solamente porque Él se identifica con nuestro dolor y con nuestra debilidad, no solamente porque por medio de Él podemos, hermano, acercarnos al Padre, sino que Él es el sumo sacerdote, el mediador perfecto y siempre presente de su iglesia, porque Él está encargado en mantener el fuego del Espíritu ardiendo en la iglesia. Él es el que está encargado de hacer que la luz de la iglesia brille. Él es el que hace que nuestra luz continúe brillando en medio de tanta oscuridad. Él es el único mediador suficiente y siempre presente en medio de su pueblo, porque es Cristo el encargado de mantener la iglesia en orden. Amén. Para la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Amén. Vamos, hermano, y Cristo mantiene la iglesia en orden y mantiene su luz siempre brillando. No solamente, hermano, intercediendo por nosotros, sino que también, hermano, Él lo hace corrigiendo a la iglesia con su palabra. Él lo hace animando a la iglesia con su palabra. Él lo hace guiando a la iglesia por medio, hermano, de pastores fieles que en el poder del Espíritu Santo proclaman con verdad su palabra a la iglesia. Amados hermanos, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, usted va a darse cuenta que una y otra vez Juan dice esta expresión: y oí una voz, y oí una gran voz, y oí una voz. ¿Sabes por qué? Porque Cristo mantiene la iglesia en orden, mantiene tu vida en orden por medio de su palabra, porque Él es el sumo sacerdote que siempre habla a su pueblo. Amados hermanos, y dice
Dice Juan en Apocalipsis que estaba vestido de una túnica con un cinto de oro en el pecho. Generalmente los cintos, hermanos, los sacerdotes usaban su cinto a nivel de su cinturón en su túnica, alrededor de la cintura. Cuando dice que lo tiene en el pecho y es un cinto de oro, está haciendo referencia a que su sacerdocio no solamente es imperecedero, sino que también es un sacerdocio muy superior al sacerdocio de Aarón. Él es el sumo sacerdote final de la iglesia. Es por medio de Cristo que Dios ordena nuestras vidas. Amén. Es por medio de Cristo que Dios nos corrige. Es por medio de Cristo que Dios hace que el fuego de su Espíritu Santo continúe ardiendo en nosotros. En segundo lugar, hermanos, el Cristo que nosotros adoramos. Bueno, aquí, hermanos, lo tengo en inglés solamente, pero lo voy a traducir al español. El Cristo que nosotros adoramos es el único con la autoridad de salvar y condenar. El Cristo que nosotros adoramos, Él resalta sobre todos los dioses de esta cultura, porque Él es el único que tiene toda la autoridad para salvar y condenar al hombre. Y quiero que mires esta verdad en el texto. Vamos a regresar a Apocalipsis por un momento, hermano. Apocalipsis capítulo 1. Y mira ahora, hermano, conmigo, versos 14 al 18. ¿No lo tiene? Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se ha hecho refulgir en el horno, y sus pies como el ruido de muchas aguas. En su mano tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, aleluya, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amados hermanos, en estos versos hay tantas verdades extraordinarias acerca de Cristo. Pero no podemos resaltar a todos, pero quiero resaltar algunas que sobresalen en el pasaje. Basado en estos textos, nosotros sabemos que el Cristo que la iglesia adora, que se ha revelado en la Biblia, es el único que tiene poder para salvar y es el único que tiene poder para condenar. Él es el único que tiene esa autoridad. Y lo sabemos porque Juan aquí, hermano, en la visión describe a Cristo de esta manera, hermano, en estos versículos. Fíjate. Dice, hermano, que él cuando lo vio, dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y dice, sus ojos eran como llama de fuego. La expresión, sus ojos eran como llama de fuego, hace referencia al hecho hace referencia a la habilidad de Cristo de escudriñar, hermano, y conocer lo más íntimo del corazón del hombre. Sus ojos penetran y escudriñan tu corazón al nivel más íntimo y elemental. Y es una expresión que, hermano, proclama o presenta a Cristo como el único juez de toda la creación. Él es el único juez supremo de toda la creación, porque Él solamente tiene la habilidad de penetrar con sus ojos lo más profundo del corazón humano. Él revela las intenciones de nuestros corazones. Él conoce la motivación de cada palabra. Y Él, hermano, ¿saben? Este texto, esa expresión, sus ojos como llama de fuego, lo presenta como el juez sobre toda la creación, por lo que acabo de decir.
Pero mira también, hermano, que él dice que su pelo y su cabeza eran blancos como la blanca lana, como la miel. Usted se preguntará, hermano, ¿qué significa eso? Bueno, al nivel más elemental, evidentemente está hablando, es el término o la expresión, su cabeza y su pelo era como blanca lana, como la nieve, habla de la eternidad de Dios, pero en este pasaje está comunicando algo más. Y para poder entender lo que está comunicando Juan aquí, tenemos que volver ¿a dónde? A Daniel, porque esta es una expresión que también viene del libro de Daniel. Mira conmigo por un momento, Daniel capítulo 7 de nuevo, verso 9. Vamos a volver a Daniel capítulo 7, verso 9. Todo lo tienen, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, de esta manera. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Quiero que mires, hermano, la similitud que hay entre este versículo y Apocalipsis capítulo 1, verso 15, que fue el verso que acabamos de leer. Cuando Juan dice que cuando él ve a Cristo, él dice que sus cabezas y sus cabellos eran como blancos como la nieve. Está haciendo referencia no solamente a la eternidad de Dios, sino que también está haciendo énfasis a que Cristo, como dijimos hace un momento, posee la misma naturaleza divina del Padre y por ende tiene la misma gloria y la misma autoridad. En Daniel capítulo 7, Daniel ve al Dios Trino, a Dios el Padre sentado en el trono. Dice el texto, hermano, que se establecieron tronos. Esta es una expresión que habla de ¿qué? Transmite la idea de juicio. Transmite la idea de juicio. Dice que vio que se establecieron tronos y al anciano de día que se sentó. Hermano, yo les voy a decir algo. Yo creo que una de las declaraciones bíblicas más aterradoras es precisamente esa. Que el anciano de día se sentó. ¿Tú sabes por qué es una de las más aterradoras? Porque eso indica, está haciendo referencia al día del juicio. Y dice, hermano, del anciano de días, que su vestidura era blanca como la nieve, y su cabello de la cabeza como lana pura, y su trono llamas de fuego. Hermanos, cuando nosotros leemos Daniel capítulo 7, verso 9, y Apocalipsis capítulo 1, lo que Cristo está comunicando es que Él, como el Hijo del Hombre, Él, al tener la misma naturaleza divina del Padre, Él tiene, al igual que el Padre, la misma autoridad para salvar y para condenar. Y esta es una verdad que no solamente la vemos en Apocalipsis y Daniel, es una verdad que la vemos a través de toda la Biblia. Y yo quiero, hermano, que tú veas esta verdad y enseñada con palabras, pero también quiero que la veas ilustrada con hechos en la Biblia. Mira conmigo por un momento, hermano. Lucas capítulo 5, verso 21 al 26. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 21 al 26. Todo lo tiene, hermano. Lucas capítulo 5, verso 21 al 26. Dice el texto, hermano. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discutir diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo a Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo:
¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Aleluya. Yo creo que tú pienses, medite conmigo por lo que está pasando aquí. Hermanos, Jesús sana un paralítico, pero cuando le traen al paralítico, y yo siempre que pienso este pasaje, me gusta resaltar esta verdad. Estos hombres traen al paralítico para que Jesús haga ¿qué cosa? Que lo sanara. Para que Jesús resolviera un problema temporal que el paralítico tenía. Cuando Jesús lo ve, lo primero que Jesús dice es, tus pecados te son perdonados. Y la razón por la cual quiero resaltarte esto, hermano, es porque Jesús es más que un sanador. Jesús es más que un obrador de milagros. Jesús es más que un reparador de problemas. Jesús es más que un hombre, que la fuente de toda sabiduría. Jesús es el único que tiene poder para salvarte o para condenarte eternamente. Y esto lo vemos en que él dice, le perdonó sus pecados. Cuando los judíos ven que Jesús perdonó los pecados de este hombre, se alteraron. ¿Quién es este que blasfemas? Y fíjate lo que dicen los judíos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le dice, ¿qué es más difícil? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. O sea, lo que está diciendo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para salvar en la tierra. Dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice el texto que cuando el hombre se levanta y va y glorifica a Dios, dice que el asombro se apoderó de todos y glorificaron a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Porque cada vez, mi amada iglesia, que el Cristo de la Biblia, el Cristo que nosotros adoramos, salva a un pecador en la tierra, en medio de su iglesia, la iglesia está siendo testigos de cosas extraordinarias. Amén. Porque no hay milagro más grande que el milagro de la salvación. Y ese milagro solamente Cristo lo puede operar, porque solamente a Él el Padre le ha dado autoridad para salvar a pecadores. Amén. Y quiero que veas aleluya. Quiero que veas esta verdad ilustrada en el pasaje, ilustrada en el hecho. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 1. Hermanos, este texto es extraordinario. Apocalipsis capítulo 1. Y quiero que mires en esta ocasión el verso 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quiero hacer una pequeña explicación aquí, hermanos. Cuando Juan ve a Cristo en el esplendor de su gloria, como el sumo sacerdote, todo suficiente, y siempre presente en medio de su pueblo, dice que él cayó como muerto a sus pies, lo cual nos hace preguntarnos ¿por qué? Hermanos, Juan, recordemos que Juan era ¿quién, hermanos? Era el discípulo amado. Él era el que recostaba su cabeza al pecho de Jesús. Él y Jesús tenían una relación bien cercana. Sin embargo, cuando él ve a Jesús
Él dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, porque él como que él estaba diciendo, hay algo que es familiar, pero es completamente diferente. Aleluya. Y él ve a Cristo, hermano, al Hijo del Hombre, dice que él cae como muerto a sus pies. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, ver la gloria, cuando él vio a Cristo en el esplendor de su gloria, él fue confrontado con la realidad de su pecado y con la realidad de que el pecado separa al hombre de Dios. Cuando Isaías ve a Cristo preencarnado sentado en su trono, él tuvo la misma reacción, dice que caí como muerto. Y dijo, ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Hermanos, cuando él vio a Cristo, él sintió terror, porque la santidad de Dios produce terror en los pecadores. Debe producir terror en los pecadores. Pero Cristo le dijo, dice la Biblia, y quiero que notes este texto, hermano, porque es extraordinario. ¿Qué hizo Cristo, hermano? Dice que él extendió su mano derecha sobre él. Hermanos, esta expresión, aleluya, que él extendió su mano derecha es tan significativa por dos razones. Número uno, porque el hecho de que él haya extendido su mano derecha es una señal de aceptación. Y el hecho de que él lo tocó sobre su hombro es una señal de que Cristo, este Cristo glorioso, todo suficiente y eterno, se identifica con su pueblo en su pecado. Él lo tocó, le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. No temas, Juan, yo soy el primero y el último. Yo soy el comienzo de la salvación y quien la perfección. Porque él dice el texto, hermano, que no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, mira aquí el poder de Cristo para salvar y ilustrar. Juan cae como muerto a sus pies. Cristo extiende su mano derecha, lo toca y le dice, como una señal de aceptación, tú eres aceptado, Juan, delante del Padre, no porque tú eres perfecto, no porque tú eres bueno, tú eres aceptado porque yo soy el que vive y murió, pero he aquí que vivo para siempre. Amén. Yo morí por tu pecado. Amén. Y tu pecado es perdonado. Amén. Y por medio de mí tú eres aceptado. Amén. Y esa es la realidad de todos aquellos que han unido su fe, su vida a Cristo por la fe. Dice que Él tiene la llave de la muerte y del Hades. El Hades, hermano, en la literatura del Nuevo Testamento generalmente hace referencia al lugar o al estado de los muertos. Y muchas veces se usa como como un elemento representativo del infierno. Lo que él está viendo aquí es que Cristo, el hecho de que Cristo tiene las llaves sobre la muerte y el Hades, está diciendo que Él tiene la autoridad de llamar del estado de los muertos a quien Él quiere. Y tiene la autoridad de condenar eternamente a lo que Él quiere. Ahora bien, cuando pensamos en esta autoridad suprema y divina de Cristo de salvar y condenar, tenemos que tener presente que Cristo no usa esa autoridad de una manera indiscriminada, de una manera, hermanos, descuidada o arbitraria. Cada vez que Cristo usa su autoridad para salvando pecadores, y en aquel día final, cuando Él haga uso de su autoridad, condenando eternamente a pecadores, Él lo va a hacer de una manera justa. Porque Él siempre va a usar su autoridad de una manera consistente con su naturaleza. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, mira ahí mismo en Apocalipsis capítulo 1, verso 15, vamos a regresar al verso 15, dice, sus pies semejante al bronce bruñido cuando se ha hecho refulgir en el horno, y su voz como ruido de muchas aguas. La expresión, hermano, sus pies
semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, es una expresión que declara la perfección, la pureza moral de Cristo. Él nunca va a condenar a alguien sin motivo. Y Él nunca va a salvar a alguien sin motivo. Él cuando salva a pecadores, lo hace justamente. Amén. Cuando condena a pecadores, lo hace también justamente. Porque Él nunca hace nada injusto. Amén. Él es el que puede salvar y condenar. Ahora, para mis amigos que están aquí hoy que no tienen a Cristo, yo quiero que tú sepas que tu destino eterno está en las manos de este Cristo. Amén. Y en aquel día final, si tú permaneces en el estado en que tú estás de rebelión en contra de Dios, en aquel día final, en el día del juicio, como hemos dicho muchas veces, ese día no es para que tú demuestres tu inocencia, porque no eres inocente. Ese día es para sencillamente presentar delante de ti las evidencias por las cuales justamente vas a ir al infierno. Él tiene el destino eterno de tu alma está en su mano. Y un día tú vas a presentarte delante de Dios y vas a dar cuenta por tu vida. Pero la buena noticia es que este Dios que tiene el destino de tu alma en su mano se identificó contigo en tu pecado y en tu miseria y descendió a este mundo, tomó nuestra humanidad, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, fue enterrado y resucitó victoriosamente el tercer día de los muertos. Él murió la muerte que tú merecías. Él cumplió la ley de Dios a la perfección en tu lugar. Y porque su sacrificio en nuestro favor fue suficiente, amigo pecador que estás aquí en esta noche, en esta mañana, lo único que tú tienes que hacer es creer en Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios, el Hijo glorioso de Dios, el único que puede salvar y condenar. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y tus pecados serán perdonados. Ven a Cristo hoy, pecador. Este Cristo glorioso te ofrece hoy condiciones de paz. Amén. Ven a Cristo, pecador. Amén. Quiero hablar por un momento, antes de terminar, a los religiosos que están entre nosotros. Aquellos que quizás domingo tras domingo vienen a la iglesia, semana tras semana, diezman, ofrendan y hacen buenas obras. Déjame decirte algo. Con mucho dolor en mi corazón tengo que decirte esto. Si tú, mi amigo religioso, has puesto tu confianza en tu propia justicia, si tus ojos no han sido abiertos a la santidad de Dios y a la gloria de Cristo, tú no has conocido a Cristo. Si la santidad de Dios no te ha llevado a ti a correr a Cristo en busca de salvación para tu alma, mi amigo religioso, miembro de la iglesia que no has visto a Cristo, si esta es tu condición, aunque quizás eres miembro de la iglesia, tú no has visto a Cristo todavía. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Tú todavía estás sumido en la miseria más terrible que el hombre puede estar sumido. Tú estás sentado en la iglesia domingo tras domingo y vas camino al infierno porque tus ojos no han visto la gloria del Cristo vivo y resucitado. Y es por eso que en esta mañana, a ti, mi amigo religioso, en el nombre de Cristo, yo te llamo hoy. Arrepiéntete de confiar en tu propia justicia. Tú no eres bueno, tú no te puedes salvar a ti mismo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Busca refugio en Él, porque Él es el único que puede condenarte eternamente o salvarte eternamente. Amén. Y la diferencia no va a ser tu respuesta a esta verdad el día de hoy. Él es el único que puede salvar y perdonar. Aleluya. Mi amada iglesia, porque Cristo es el mediador todo suficiente.
y siempre presente en medio de su pueblo. Yo quiero que tú vayas a tu casa en esta mañana sabiendo que en tu dolor, en tu angustia, en tu necesidad, Él se identifica contigo. Él está en medio de ti, en cualquier circunstancia en la que tú estés. Confía en Él. Busca alivio y descanso en Él. Porque Él es el único que puede condenar y salvar. Adóralo, porque Él te ha salvado. Proclámalo. Aquellos que no le conocen, que están perdidos. Y dedica tu vida a servirle a Él. Quiero que te pongas en pie en esta mañana. Y vamos a terminar orando. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Y quiero animarte a que si tú, mi amigo, no estás inscrito en esta mañana y tú no conoces al Señor, y tú quieres saber cómo tú puedes tener una relación con Dios a través de Cristo, habla conmigo después del servicio y podemos sentarnos, coordinar una cita y podemos sentarnos para explicarte con más detalle cómo tú puedes acercarte a Cristo, a Dios por medio de Cristo. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y vamos a orar en esta mañana para terminar en oración. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos.